Les doy la bienvenida a este ciclo de entrevistas que estamos desarrollando por iniciativa de nuestro director, el doctor Juan Seda, del Centro de Desarrollo Docente, con el objetivo de ir recopilando y registrando los testimonios de los profesores que transitaron por las aulas del Centro de Desarrollo Docente, que brindaron su experiencia, su conocimiento. Yo soy Marina Fusito, soy profesora del taller de redacción académica y hoy tenemos el honor de tener a Ana Prauda con nosotros, que nos va a contar toda la trayectoria y toda su experiencia en las aulas. Ella es pedagoga, profesora, magíster en gestión educativa, mediadora. La verdad, Ana tiene una trayectoria enorme y hoy nos va a compartir desde sus inicios aquí en el centro y cómo fue ella observando los cambios en los módulos, las materias que dio, cómo fueron cambiando los perfiles de los alumnos. Así que te agradecemos mucho, Ana, por estar acá con nosotros. Y bueno, quiero preguntarte primero cómo fueron tus inicios, qué te acercó a la docencia, cómo decidiste ser profesora. Bueno, yo creo que nací docente porque en la escuela secundaria, ya en cuarto y quinto año, era maestra particular en mi casa y me ganaba unos pocos pesos enseñándole a chicos de las escuelas primarias. Y después seguí estudiando desde jardín de infante en todos los niveles, trabajé en todos los niveles, ya como docente o como integrante de gabinete, en algunas escuelas privadas como asesora. ¿Y cómo fue que te convocaron al Centro de Desarrollo Docente? ¿Qué materias empezaste a dar? Cuando recién empezaba, ¿qué nos podés contar de aquellas épocas? Estando en la escuela secundaria me propusieron trabajar como asesora en medicina. En medicina una colega me dijo, en Facultad de Medicina, me dijo, hay un puesto que queda vacante en Derecho. Y justo en la escuela secundaria donde estaba trabajando, la doctora Chalita, que en ese momento con Herren dirigían el centro, era profesora y me dice, vos sos psicopedagoga, estás estudiando para mediadora, ¿te gustaría? Así que de ambos caminos, por ambos caminos llego acá. Y empiezo a trabajar como docente y después como asesora. Después conozco a Juan, que, bueno, cuando él asume la dirección de carrera docente, trabajábamos muy juntos en cuanto a objetivos, intercambios de ideas, y surge en ese momento, a pedido del secretario académico Juan y Juan a mí, no recuerdo el nombre en este momento del secretario académico, la necesidad de crear un espacio para enseñarle a los docentes a trabajar con aquellos alumnos que tuvieran necesidades diferentes. Y a partir de un estudiante con el cual empecé a trabajar, presentado por Juan, me trae muchas emociones toda esa situación. Empezamos a preparar distintas maneras de tomar exámenes, y aparte me exigió aprender muchísimo porque eran multiple choice que tenían que diferenciarse de multiple choice, porque en ese momento el autor no podía hacer una cruz en una hoja pequeña. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos eso? Pero además no podía contestar sí, no, blanco, negro, sino que teníamos que buscar formas de asegurarnos que él había entendido todo esto que había estudiado. Entonces eran respuestas largas en donde él tenía que leer y aplicar lo que había aprendido en eso. Bueno, esto después también lo aprendí para enseñar, porque a veces uno sabe hacer pero no sabe enseñar. Entonces traté de asesorarme para, bueno, ¿cómo enseño esto a quienes necesitan ponerlo en práctica? Y no es que había una materia en carrera docente que era esta, sino que yo te estaba dando didáctica y en didáctica podía entrar perfectamente. Después continué en carrera docente
como abriendo puertas a lo que yo quería enseñar, que por supuesto me dieron todas las posibilidades, y dije, bueno, hay que hacer una clase solo para los que enseñan en el práctico, porque el práctico es otro mundo. Entonces eso me exigió ir al práctico, estar día a día, un poco lo conocía porque era mediadora, entonces... ¿A aulas de grado ibas a los prácticos? Sí, sí, tenía abogados, colegas, amigos, con los cuales podía tener acceso a la clase, y decía, esto es distinto, esto hay que enseñarlo de otra manera. Entonces, bueno, juntos con los docentes del práctico, porque se abrieron clases para el práctico, preparamos un cuadernillo con las necesidades que ellos tuvieran para poder enseñar, y fue interesantísimo. ¿A esos alumnos de grado a los que tuviste acceso al práctico? Yo no le enseñaba a los alumnos, yo les enseñaba a los docentes. Lo que abrimos fue una clase para los docentes del práctico que quisieran anotarse. Ellos se anotaban siempre, pero esto era práctico, especialmente práctico, ¿no? Todos tenían como una tradición de enseñanza que es diferente al del aula, ¿no? Esto era lo más interesante. Varios cambios. Y con respecto al perfil de los alumnos, ¿qué observabas en esos momentos? ¿Y cómo fuiste cómo fuiste observando los cambios en los perfiles? ¿Eran los mismos? ¿Qué podés decirnos hacia la distancia de esos alumnos que recién empezaban y los alumnos que viste hacia el final cuando estuviste aquí en el centro? Bueno, yo creo que hay tres cosas, puede que haya más, pero ahora recuerdo tres, que siempre hay que tener en cuenta cuando uno es docente. La primera es el conocimiento que trae el estudiante en este caso que es ya profesor, aunque no tenga el título de profesor, ¿no? que le otorga este espacio. Porque lo que trae es importante incluirlo al sistema de contenidos que uno quiere enseñar o que quiere abordar, porque esto motiva. Es decir, hablar de otra cosa que, supongamos, vos no conozcas, es más difícil que hablar de algo que vos ya conocés y yo estoy agregando o estoy preguntando para que vos me expliques. Entonces, en esa explicación, yo sigo entendiendo cuál es tu sistema de ideas y puedo incluir esta posibilidad de traer nuevos contenidos o de juntos construir, ¿no? Tipo tesis, antitesis y todo eso. Bueno, desde ese lugar, me parece que eso es importantísimo. La otra es conocer el perfil docente, que no solamente tiene que ver con si enseña en el práctico o enseña en el aula o si enseña una materia, no sé, derechos humanos o relacionada con impuestos, porque son distintas materias, por algo se siguió impuestos y no derechos humanos, y a veces es de casualidad, que un profesor dijo, sos buen alumno, vení, ponete conmigo, genial, pero uno tiene que saber cuáles son los docentes que han venido como integrantes, alumnos a tu clase. Esto me parece importantísimo. El perfil también incluirlo en el momento histórico social, porque yo recuerdo que no era lo mismo enseñar más allá del periodo de la dictadura, el periodo democrático, pero no era lo mismo enseñar, voy a algo más unido a dar la clase, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana que a las 10 de la noche. Venían más cansados, venían menos cansados, o el que venía al mediodía, a las corridas, porque era el momento que dejaba el estudio, se volvía a su casa. Entonces, uno tiene que preparar la clase para los distintos tipos de perfiles que tiene dentro de esa clase. Y después tener en cuenta las leyes, porque esto es derecho. Si en cualquier carrera universitaria uno las tiene que tener en cuenta, pero acá también. Acá en esa época se decía, con estudiar teórico alcanza, no hay que venir a la facultad. Y yo decía, sí, por eso salen algunos abogados como salen. Otros salen muy bien porque tienen la posibilidad de tener pensamiento crítico reflexivo sin discutirlo en la clase. Pero
el hecho de decir, bueno, ¿qué leyes hay? ¿Están de acuerdo para tu materia? ¿Es buena esa ley para tu materia? ¿Sirve? ¿Qué cambiarías de esa ley? Porque eso es poner en práctica la función del abogado, no solamente ser litigante o no ser litigante, cada uno elige lo que le parezca, ¿no? O tener en cuenta los métodos alternativos, pero ¿cuál es la ley que ahora, ustedes saben cuál es la ley que está en vigencia y que se pretende cambiar? ¿Ustedes tienen idea de cuáles son las leyes que se están preparando y que hay algunos docentes de ustedes que sin ser políticos están tratando de redactarlas y ponerlos con la vida misma, no separar la universidad de la vida misma? Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Desde algún lugar. Me parece que eso es importante. Justamente en relación de lo que estamos conversando, ¿y qué fuiste modificando en el aula a lo largo de los años con la materia? No era la misma materia, la fuiste cambiando. Con la experiencia en el aula, ¿qué fuiste modificando en función tal vez de algunos episodios que hayan ocurrido? Eso es muy interesante para los nuevos docentes ir conociendo. Creo que es fundamental tener en cuenta qué metodología didáctica se pone en juego. Cuando digo metodología didáctica, es que más o menos uno, obvio, que tiene una idea y ha estudiado para eso. Pero después, ¿qué actividades les pongo a esa metodología, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que en una oportunidad, trabajando en el turno más de noche, es decir, más tarde, no me acuerdo si eran las 9:30 o las 9, venían muy cansados. Entonces dije, si en secundario se pueden hacer obras de teatro relacionadas con los contenidos, ¿por qué acá no? Entonces hicimos obras de teatro relacionadas con los contenidos. Y por supuesto que había abogados que decían, no, a mí no me vas a hacer actuar. Yo tampoco podría actuar, te juro, pero... Entonces decía, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gustan las luces? Sí, bueno, entonces vos vas a ser el encargado de luces. ¿Qué es lo que te gusta a vos? Y no, a mí me gusta escribir la obra, o buscar una obra. Y trajeron una obra muy interesante que se trataba de algo que estaba vinculado a la abogacía, de alguien que quedaba en la calle y lo iban a filmar. En ese momento no había redes sociales, pero lo iban a filmar y él aparecía como la persona, no me acuerdo ni cómo se llamaba la obra, de hace tantos años atrás, que yo empecé a trabajar muy jovencita, no porque sea vieja. Y me acuerdo que lo vinculamos desde el aspecto social que se vivía en la trama de la obra con cada una de las materias. Y lo dimos en el aula magna. No, fue genial, fue precioso. A mí como mucho en ese momento no estaba esto de guardar todo para el currículum, para esto, para aquello, no sé ni siquiera si se filmó, pero Juan se debe acordar, y mis compañeras también. Eso hicimos y me gustó mucho. Y en otra oportunidad, yo tengo hijas quizás de tu edad, me dijeron, mamá, ¿ya usás todo lo que tenga que ver con internet en la facultad? Yo dije, ay, no puedo creerlo, me pone al pie del cañón en algo nuevo. Entonces fui, por supuesto, a averiguar una cantidad de direcciones donde en ese momento había gente, se llamaban cibercafé, que enseñaba a usar la computadora. Ay, por Dios, los que van a mirar esto van a decir, esta mujer tiene 1000 años. Pero no hace tanto en el tiempo. Entonces, en la lista, ellos entraron y tenían toda la lista de las direcciones de quien enseñaba en el cibercafé. Y traté de buscar por donde vivían. Y me acuerdo que la gente de administración me ayudaron para decirme, no, este viene desde Lanús, este viene desde zona norte. Entonces, diferentes zonas. Y la verdad que me ayudaron muchos amigos extra facultad para poder hacer eso. Entonces hicimos esa lista. Entonces planteé que el próximo trabajo práctico iba a ser ir al cibercafé y buscar algo relacionado con la materia que enseñaban. La reacción más leve fue decirme facho. Porque hay un montón de alumnos que no tienen... y después pedirle a sus alumnos que hagan lo mismo.
hay un montón de alumnos que no tienen computadora, que cómo se te ocurre decir una cosa así. Aparte, nunca me hubiera imaginado que con tu ideología, tu forma de pensar, trajeras algo así, qué contradictorio. La única forma de poder entender que era necesario avanzar por encima del momento que los estudiantes creían que había que estar, incluidos ellos, eran decirles, si ustedes tienen que tomar en su estudio alguien que los ayude, y se presentan dos exactamente iguales, pero uno sabe computación y el otro no, ¿a quién toman? Y ahí fue como un shock y dejé de ser fascista. Y empezamos a trabajar en eso. Después, a otra de mis hijas se le ocurre decir, ¿vos usás Grupo Yahoo? Y yo dije, ¿qué es esto de Grupo Yahoo? Entonces, mamá, yo te enseño. Y dije, no. También uno puede aprender de los estudiantes. Llegué a la clase y dije, ¿alguno de ustedes sabe lo que es un Grupo Yahoo? Porque acá es importantísimo que trabajemos con Grupo Yahoo. Acelera el proceso, permite un pensamiento crítico reflexivo. ¿Quiénes? No me acuerdo, eran 25, 6 dijeron nosotros. Quiero que la clase que viene la preparen ustedes y nos enseñen a todos qué es un Grupo Yahoo. Entonces, la clase siguiente, ellos se sintieron, además, ponderados de alguna manera, quién sabe, explicaron. ¿Y cuál era el trabajo práctico? Cada uno de nosotros, con su grupo, en su clase, tenía que preparar esto que era el Grupo Yahoo con sus alumnos. Bueno, te hablo de inteligencia artificial, así como te hablo de cómo completar un trabajo, que antes sin inteligencia artificial se iba a las redes y se copiaba y pegaba. Esto pasa mucho en las tesis, pero hay programas que vos podés bajar y que te detectan, en el caso de copia de material, te lo detectan en el acto. Este es un tema. Con inteligencia artificial todavía eso no pasa. De hecho, se está trabajando en ese tema. Inclusive se está trabajando en poder redactar más emocionalmente lo que se dice. Yo creo que no podés dejarla de lado, porque pasaría como cuando vos le decís a tu hijo, no fumes. No, mamá, no fumo, y atrás tuyo está fumando. Pues lo mismo. Entonces, ¿cómo lo incluís de manera tal de que puedas ayudarlo? A tu hijo le decís, bueno, no fume, pero no fumes en casa. Fuma donde quiera, pero no fumes en casa. Fuma un poquito menos. Claro. No, quizás el ejemplo no sea tan claro, pero ¿qué pasa con el profesor? Profesor-alumno. No usen inteligencia artificial. Y es mentira, porque son más jóvenes, lo saben usar más, inclusive muchísimo más que yo. Yo aprendo día a día. El otro día uno me dijo, ay, tuve que hacer un trabajo extraordinario, no de abogacía, ¿no? En otro contexto. Dice, y me lo tradujo todo al portugués. Entonces le digo, pero vos después te cercioraste de que el traductor sea bueno. Sí, después se lo doy a un amigo portugués para que lo lea. Entonces, hay un uso que a mí me supera, primero por la edad, porque si estamos nosotros dos juntos y quien está filmando a la vez, y nos enseñan algo, ustedes seguramente que 10 veces más rápido que yo van a poder, porque nacieron con las redes. Yo no nací con las redes, yo todos los días tengo que ayornarme con esto de las redes. Entonces, ¿cómo lo incluyo? Y lo programo. Quiero que tal tema lo busquen en inteligencia artificial. Como salen distintos, porque vos buscás, él busca el mismo tema, yo lo que les pediría es que después agreguen contenido que está en esta página web y agreguen contenidos que está en esta página web. Porque si hay algo que tiene que tener el docente es que no puede venir y pararse y dar la clase. La clase se prepara. Para que una clase sea dinámica, sea divertida, y a los estudiantes les puede gustar más o menos, pueden decir, uy, no me cae bien la forma en que dice las cosas, porque no todos nos llevamos bien siempre, o me aburro cuando empieza a hablar de tal cosa, pero en el marco global, para que la clase tenga resultados positivos, lo que tiene que haber es una preparación.
no puedes llegar sin nada. Es decir, sí, supongamos, hay días que voy a decir, ay, yo no tengo ganas de ir a dar clase, nos pasa a todos, no iría, si yo fuera el alumno hoy no voy, o la alumna hoy no voy, pero uno va. Pero si uno tiene preparadas las clases, no necesariamente digo que todos los días que son anteriores al que vengas a la facultad, te sientes y estés 3 horas preparándote. Pero, por ejemplo, un día me acuerdo que dije, ay, no tengo ganas de dar clase, ¿qué puedo hacer? Ah, ya sé, agarré el diario, recorté los de distintos artículos que había, no me alcanzaban porque eran muchos estudiantes, recorté del día anterior también, o del domingo, ¿no? Ya a esta altura no sé cuál, y los traje y dije, bueno, les traigo un artículo para cada uno y que me tienen que ustedes relacionar los contenidos de su materia con este artículo. ¡Ay, Ana, pero yo doy algo relacionado con cuestiones que tienen que ver con impuestos! ¿Cómo puedo vincular esto? La vida está toda vinculada, le digo. No se puede dejar de vincular. Digo, vinculalo a alguna ley y decí que a vos para tu materia no te sirve y explícame por qué no te sirve. Algo te sirve. Y era un día que no tenía nada más clase. Y después me entusiasmé tanto que aprendí. La idea es creer, pero no creérsela. Creer que es verdad que uno aprende con el estudiante de acuerdo a lo que le brinda. Bueno, nos comentabas que te convocaron por tu capacidad de pedagoga y para poder enseñar a los docentes también a cómo poder transmitir información y conocimiento a alumnos que tal vez les cueste un poco más o que tal vez tengan alguna dificultad. ¿Qué les dirías a los nuevos profesores, a los que se están formando ahora en nuestras aulas, en los módulos de didáctica, de pedagogía? ¿Qué consejos les darías a estos nuevos profesores que están ávidos por empezar a dar clases y que se encuentran con aulas tan heterogéneas? Vamos a ser también francos. Yo enseño a enseñar y a veces me encuentro con personas que quieren enseñar pero no les interesa. Y la realidad es que lo primero que les diría, que esto es pasión. Como cualquier profesión que se quiere llevar adelante, es pasión. Pero la pasión sola no alcanza. Entonces, permanentemente, como cualquier otra profesión, hay que seguir preparándose, estudiando, viendo qué aparece nuevo, qué se puede incluir a la clase. Es decir, un médico no dejaría de seguir aprendiendo, un ingeniero no dejaría de seguir aprendiendo. Y a veces lo que nos sucede, como dice Elsie Rockwell, es que todos pasan por la escuela, todos pasan por la universidad, entonces se creen todos con el derecho de saber enseñar. Y esto no pasa con los ingenieros, porque yo no voy a una obra a ver cómo me están haciendo el departamento de mi edificio y subo cuando todavía ni siquiera puedo caminar y tengo que andar por los, ¿cómo se dice? Andamios. Los andamios, gracias, por los andamios. Ahora a los médicos sí les sucede, porque con esto de que hay diagnósticos por internet, llegan, me cuentan, y ellos, y llegan ya con el diagnóstico. Entonces el otro día me hizo reír mucho un médico porque me dice, bueno, entonces ¿para qué viene? ¿Para que le haga la receta? Entonces, y el médico dice, y yo estoy aprendiendo ahora a contestar a partir de esos diagnósticos. Entonces es una analogía, pero es válida, ¿eh? Un médico cardiólogo me dice, ahora cuando se acercan y me preguntan, y estoy segura que se fijaron por el tipo de preguntas en internet, y algunos hasta me lo dicen, les doy la página científica para que lean, no para que lean cualquier cosa. Dice, antes no me preocupaba por eso, e inclusive dentro de la página hay párrafos que les digo, este párrafo que tal vez no lo entienda porque es muy medicinal, tome, lea este que quiere decir lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que los docentes, como muchas veces han sido alumnos, se creen que con eso solo alcanza. Entonces, lo primero que les dirían es, pueden incluir cosas que se le ocurran, pero tienen que seguir aprendiendo, si no, la clase va a ser muy aburrida. A veces, aún si no les guste tanto la carrera docente, pueden empezar la carrera docente y hacer alguna de las cosas que yo les digo y se van a sentir que hay un ida y vuelta, porque a veces lo que decepciona es que no hay un ida y vuelta, y no lo hay no por culpa del estudiante, sino por culpa de uno.
tengo una anécdota chiquitita que me acordé ahora. Cuando empezábamos las clases decíamos, bueno, ¿por qué se anotaron en este módulo y no en el de la tarde? No por profesor, sino por horario, para conocer un poco el perfil de cada uno. Entonces, bueno, porque al mediodía tengo libre, mi estudio está cerca, porque yo es el día que puedo venir a cualquier hora, porque vengo después del horario del trabajo, de tribunales. Y hubo un grupo que me dice, nosotros 7 nos anotamos por sadomasoquistas. Yo me quise morir, dije, ¿qué viene ahora? A mí, en mi casa, pero sobre todo también la mediación, me enseñó a saber escuchar de otra manera y no pensar la respuesta. Entonces, le dije, ¿y por qué por sadomasoquistas? Dice, porque todos nos dijeron que acá se trabaja muchísimo con vos, que das muchísimos trabajos prácticos, que casi no nos dejas respirar. Entonces dijimos, bueno, vamos a anotarnos, porque además también nos dijeron que se aprende, como con otras profesoras que me nombraron, no me hago que soy la mejor, pero la anécdota era que me nombraron a otras, y en este caso a mí. Y como el horario coincidía, nos anotamos contigo. Entonces yo digo, wow. Y también me sirvió para pensar, pobre gente, debo exigirle demasiado. Entonces bajé la propuesta de exigencia y dije, bueno, el que quiere lo hace así, y el que quiere lo hace así. Digamos, pude escucharlos, pero ese día me causó muchísima gracia, ¿no? Así como el día que comenté antes, el día relacionado con las redes y la búsqueda en los cibercafés no me permitió dormir toda la noche porque me amargué muchísimo. Pero ahora recuerdo también, a medida que voy contando, pasaron muchos años y en el pasillo me encuentro con un docente y me dice, Ani, ¿no sabés cómo me sirvió ahora lo que me dijiste que haga relacionado con las redes? Dice, ¿y cómo te puteé ese día? Entonces dije, bueno, otra cosa que recomendaría, estar un paso adelantado. Que a veces los estudiantes no se dan cuenta de eso, y para eso estamos los docentes, para mostrarles ese paso adelantado. Quedarse ahí pegado. Voy a aprovechar tu experiencia como mediadora y experta en gestión de conflictos. Nos vamos a ir de tema, pero qué interesante. Sí. Para en el aula. ¿Qué pasa con eso? Vos dijiste, bueno, lo supe escuchar, no te quedaste pegada ahí con el sadomasoquismo. Pudiste un poquito más. Sí. Es un lindo consejo interesante para los profesores. Sí. Cuando surge algún inconveniente que nunca está previsto, ¿cómo? Sí, tal vez yo incluiría una materia relacionada no con la mediación, sino con técnicas y estrategias de la comunicación. Porque a veces la intervención del docente escala el problema. Imagínate que en ese momento me hubieran dicho, ay, pero sos una fascista. ¿Por qué me dicen fascista? Lo personalizo, ay, me moví, lo personalizo y es horrible, porque no es que me lo decían a mí, lo decían en relación a lo que estaban escuchando, lo personalizaban conmigo. Entonces, a veces la pregunta abierta, ¿por qué me decís eso? Dame una explicación. O la pregunta reflexiva, ¿por qué opinas tal cosa? Si vos fueras quien está contratando a alguien, la pregunta cerrada para que te digan sí o no y terminas la discusión, digamos, creo que eso es importante. El parafrasearlo, entendiendo el parafraseo como la mediación lo dice, ¿no? El repetir, limpiar el discurso de las emociones, sobre todo en este momento histórico, que cualquier cosa causa problemas. Ahora 3 o 4 años, o 5, me dice un familiar que es docente, no en esta facultad, sino en otra, de carrera docente, me dice, ¿puedes creer que vino el papá de la alumna? ¿Era docente acá, en la facultad? ¿Era el padre? No acá, esto sucedió con una persona que en un hospital hacía una práctica y el médico le dijo, el médico a cargo, que era el docente, le dijo algo y al otro día vino el padre, todo ofendido por lo que le habían dicho a la hija. Entonces, también te tenés que ubicar que ahora una persona de 20 años no tiene 20 años como tenías vos a los 20 años, que en mi época la gente de 20 años se casaba, tenía hijos, era toda una erudita y estudiaba a la vez. Estamos hablando de una cierta
determinada clase social, ¿no? O laburabas como un perro para poder ganarte el pan y poder comprarte tu casa, y a los 20 años ya tenías una madurez que hoy en día, no digo que ni es mayor ni es menor, es distinta, porque se extiende la etapa de la adolescencia, entonces aparecen otras cosas. Me dice, ¿qué hago? Digo, bueno, ponete a estudiar acerca de cómo hablar con los padres, porque no puedes prohibir que vengan los padres. A esto me refiero con cómo me adapto a lo nuevo, ¿no? Y lo nuevo a veces es fascinante porque te hace aprender, pero además es muy peligroso, porque te hace pensar, bueno, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué viene después? ¿Me puedo equivocar? Y en esto sí, retomo lo que vos decías, la posibilidad de poder hablar sacando las emociones de lado, marcar solamente lo descriptivo, hacer una buena pregunta. Que hay un trabajo que yo tengo escrito sobre teorías del aprendizaje y técnicas y estrategias de la mediación, que si querés te lo hago llegar, y es un paralelo, porque el docente es un mediador empírico, y entonces muestro cómo va utilizando las distintas técnicas. Por ejemplo, cuando indaga a sus alumnos, según Piaget, viste que eso es una teoría, ahora hay otras en boga, pero en ese momento me tomé de Piaget, cuando indaga a sus alumnos. Un mediador indaga de alguna manera las hipótesis previas sobre el conflicto que tienen las partes. Entonces, ahí lo ves parecido. Después tenés Vygotsky, la comunicación. El mediador es eso, va comunicando. Entonces hay un trabajo que hicimos de investigación sobre cómo era similar. Así que la pregunta que haces es justo lo que habíamos hecho. Ya sea. Bueno, si tuvieras que observar a la distancia, a modo de balance, todos los años transcurridos en el Centro de Desarrollo Docente, ¿qué nos podrías decir? Tal vez qué hiciste al inicio, fuiste cambiando, una visión retrospectiva que quieras compartirnos. En principio, que ahora que recordé en esta media hora o una hora, no sé cuánto hablamos, mi trayectoria docente, que me emociona, porque me doy cuenta que me gusta más de lo que creía. Cuando lo cuento, me doy cuenta que lo cuento con la pasión de cuando era joven, si bien ahora sigo trabajando en el tema, pero más desde la investigación, desde el acompañamiento, el asesoramiento. Y eso me parece que siempre hubo alguien que me ayudó para poder llevar adelante las ideas, ¿no? En su momento fueron Graciela Chalita y la doctora Herren, después fue Juan, que siempre me apoyó para las cosas más locas que se me ocurrían, las pensábamos y decía, bueno, dale para adelante. De hecho, creo que el aprendizaje es social, entonces que uno aprende más allá de las lecturas, ¿no? El intercambio. Y después lo que diría es que si te gusta ser docente, dale para adelante. Y vas cambiando tu rol como docente. Estás adelante del aula, estás en un grupo terapéutico, estás en un grupo de mediadores, estás como directora de tesis, como jurado de tesis, digamos que, pero siempre la palabra docente está ahí, ¿no? Es como lo que te fue formando. Y creo que otra cosa que diría es que en todo esto es que me doy cuenta ahora que nunca dejé de seguir creciendo en este rol, ¿no? Esto me parece que es importante. Y bueno, desde ya agradecer a todos los que me ayudaron y agradecer, porque no lo hice al principio, lo hago ahora, la invitación de ustedes, de Juan y de todo el equipo docente, que algunos debo conocer y otros no tanto, y saludar a mis compañeras de ese momento, porque de ellas aprendí muchísimo, tenían una experiencia invalorable, porque además trabajaban en otros lugares, no solamente acá,
y traían ideas y traían cosas para que leyéramos. La verdad que me parecían muy lindas las reuniones que teníamos, como las que seguimos teniendo luego, ¿no? Con otros grupos de trabajo. Eso sí, me pareció interesante. Te agradecemos muchísimo, Dana, todo lo que nos contaste, toda la información, toda la experiencia. Fue un enorme gusto estar con vos. Fue muy interesante, también nos divertimos muchísimo, así que mil gracias de nuevo y los esperamos en la próxima entrevista también con otra eminencia que ha pasado por las aulas del Centro de Desarrollo Docente.